Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país. Volvemos a tener el privilegio, ustedes y yo, de poder escuchar a don Eduardo Levarri, ese espléndido analista internacional, ex diplomático, o no sé si todavía sigue siendo muy diplomático, porque yo creo que sí es muy diplomático, pero tal vez no oficialmente. Hay un tema que no es totalmente de diplomacia, pero sí es para un analista político como Eduardo, que son las elecciones en América Latina, de las cuales ya han pasado algunas, incluyendo las no presidenciales de Costa Rica, vienen más, y quizá más adelante en el año lo volvemos a invitar para hablar de las no latinoamericanas, porque hay una que yo tiemblo y tiemblo y tiemblo. Todos temblamos. Por favor, don Eduardo. Bueno, primero muchísimas gracias, don Juan Rafael. Siempre es un gusto estar aquí con usted y compartir con quienes nos ven y escuchan. Vea, yo creo que tal vez para hablar de las elecciones de este año es bueno hacer una brevísima referencia al año pasado, que hubo 4 procesos presidenciales en América Latina y un proceso constitucional, que fue el de Chile. En América Latina, pues tuvimos elecciones en Paraguay, que hubo continuidad del partido político, el Partido Colorado, que es el que ha dominado la vida política de ese país por varias décadas, en algunos casos con dictaduras, de Alfredo Stroessner. Ahí ganó un economista de centro derecha, Santiago Peña, que ha estado pues gobernando con un estilo de gobierno muy afín al libre mercado, la incorporación al comercio internacional, etc. Después siguió Guatemala, donde ganó Bernardo Arévalo. Fue una elección muy complicada y sobre todo el proceso hacia la toma de posesión en enero estuvo plagado de obstáculos, de triquiñuelas y de una gran reticencia de lo que en Guatemala llaman el pacto de los corruptos, que es una amalgama ahí de ciertos sectores de seguridad, narcotraficantes, sectores corruptos del Poder Judicial y un empresariado muy, muy intransigente, pues que le pusieron todos los obstáculos posibles, pero finalmente tomó el poder, y creo que en este momento es una gran esperanza de democracia, no solo para Guatemala, sino también para Centroamérica. Y a él se le puede definir como un mandatario de centroizquierda, muy moderado, muy racional, muy bien preparado él y su equipo, y yo espero que tengan un resultado dentro de las difíciles circunstancias de Guatemala suficientemente bueno. Después siguieron las elecciones de Ecuador, en medio de una gran, digamos, tragedia que fue el asesinato de uno de los candidatos a la presidencia, y después de que el presidente Guillermo Lasso tuviera que convocar a elecciones anticipadas cuando decidió disolver el Congreso, ahí de nuevo ganó un candidato de centro derecha, Daniel Noboa, que ha estado sobre todo pues luchando con el clima de inseguridad tan aguda que afecta a El Salvador. A Ecuador. Perdón, disculpe, a Ecuador. Después vino el proceso constitucional de Chile, que ha sido toda, si se quiere, una carrera de obstáculos y hasta cierto punto de un cierto absurdo, aunque la ventaja de todo esto es que los chilenos optaron por una vía institucional para tratar de resolver las grandes discrepancias sociales que emergieron, que se hicieron visibles en septiembre, a partir de septiembre de 2019, con las grandes protestas que hubo
en Santiago. Lo paradójico fue que el primer proyecto de constituyente, que era un proyecto desde mi punto de vista utópicamente imposible de realizar, fue rechazado por amplia mayoría. El segundo proyecto, que era un proyecto muy conservador, también fue rechazado y se quedaron con la Constitución de 1981, que se ha reformado mucho a lo largo del tiempo. Y finalmente vinieron las elecciones de Argentina, en las cuales en la segunda vuelta pues ganó Javier Milei, con todo lo que eso ha implicado desde el punto de vista de un cambio drástico de modelo en Argentina y una confrontación que habrá que ver en qué para. Esta referencia la hago porque si recordamos, en el 2022 y el 2021 se habló como una ola rosada en América Latina, queriendo decir por ella una serie de gobiernos más de izquierda, algunos un poquito más duros, otros menos duros, todos emergidos del voto popular, lo cual es muy importante, pero en el 2023 más bien ocurrió lo contrario. Salvo Arévalo, que es de centro izquierda, los otros son mandatarios derechistas. Y bueno, y este 2024 tiene 5 procesos electorales, uno de ellos, desde mi punto de vista, va encaminado a ser una farsa, que son las llamadas elecciones en Venezuela, que Maduro ha hecho todo lo posible por entorpecer que la emergencia y la consolidación, formalmente hablando, de la candidata opositoria María Corina Machado. Ya tuvimos las de El Salvador, en las cuales lo que se esperaba fue lo que sucedió, elecciones en medio de un estado de excepción, con grandes restricciones a la oposición, un gran temor de los militantes de partidos opositores y de los militantes de derechos humanos, de los periodistas, etc. Y bueno, y Bukele arrasó de una manera que ya lo coloca en una posición para consolidarse y probablemente establecer lo que yo temo que vaya a ser una dictadura en El Salvador. Plagada de fuegos artificiales, gorritas puestas al revés, el dictador cool, etcétera, pero dictadura al fin. Y bueno, y ahí seguimos pronto, el 5 de mayo en Panamá. En Panamá son unas elecciones muy complejas en el sentido de que dichosamente un candidato que fue Ricardo Martinelli, condenado por corrupción y cuya condena fue ratificada, fue despojado de su investidura como candidato por el Tribunal Electoral. Y ahí en Panamá la gran pregunta es, una vez desaparecido Martinelli de la escena electoral, que era el candidato paradójicamente que estaba encima de las encuestas, ¿qué va a pasar con los 8 candidatos que restan? Hablaremos de eso, Eduardo, una vez que el canal nos invite a hablar de los 8 candidatos de Panamá. Regresamos. Continuamos, amigas, amigos, conversando sobre las elecciones en América Latina con el antecedente importante y de contexto que nos dio don Eduardo. Vean cómo los estudiantes de don Eduardo deben beneficiarse mucho de tenerlo por la claridad y por la claridad de mente y por la claridad de comunicación. Bueno, estábamos en Panamá, don Eduardo. Estábamos en Panamá con 8 candidatos que, bueno, como comentaba Ricardo Martinelli, el expresidente, condenado por casos de corrupción y lavado de dinero, pues ya, y con una sentencia consolidada, en firme, fue despojado de la candidatura por el Tribunal Electoral. Y por cierto, en este momento está asilado en la Embajada de Nicaragua en Panamá, lo cual es realmente un escándalo porque él no es un perseguido político, él es simplemente una persona condenada por hechos que no tienen nada que ver con política. Pero bueno, al desaparecer Ricardo Martinelli, el panorama que se presentaba es muy confuso en este momento porque no se sabe hacia dónde van a ir esos votos. Por supuesto que a él lo sustituye su candidato a la vicepresidencia, que se llama José Abel Martínez, pero es una persona que no tiene la atracción de Martinelli. Entonces muchos de esos votos se van a filtrar hacia otros partidos. El actual vicepresidente, que se llama José Miguel Cortizo, que es de una alianza del Partido Revolucionario Democrático y Molirena, que es el movimiento liberal de Panamá,
pues tiene algunas posibilidades, pero pocas. Después hay otro candidato que es Rómulo Rux, que es del partido Cambio Democrático, que pareciera que puede ser el elegido, y estoy simplemente citando los más importantes. Está Martín Torrijos, que optó por la candidatura del Partido Popular, que es un partido, digamos, de origen demócrata cristiano, pero que pareciera que no ha ganado suficiente tracción. Y hay otros candidatos, curiosamente. Perdón, y si mi memoria no me engaña, creo que el partido que gobierna ahora fue el partido con el cual Torrijos fue presidente. Exacto, el partido, pero bueno. El Partido Revolucionario Democrático. Sí, en Panamá hay mucha permeabilidad, llamémoslo así, entre partidos y candidatos. Ahora, bueno, ¿hay algún país fronterizo de Panamá donde cualquier persona aparece por ahí con 3% de reconocimiento en los votos 3 meses antes de las elecciones y resulta presidente? No sé cuál país es, pues pero como en ese no hay elecciones ahora. De Panamá y no es Colombia. Entonces, no, lo que pasa, bueno, en Panamá curiosamente hay las candidaturas independientes, cosa que es muy desusado. Eso casi en ningún sistema electoral, es más, yo no conozco ningún otro sistema electoral en América Latina donde eso exista. Por ejemplo, uno de los candidatos actuales que ahora sí está por un partido, Nuevo Camino, que se llama Ricardo Lombana. Por cierto, yo tengo buena opinión de él, yo lo conozco, pero bueno, pareciera que no va a llegar muy lejos, pero Ricardo Lombana en las elecciones previas se había postulado como candidato independiente. Ahora, cualquiera que gane en Panamá, nada va a cambiar drásticamente. O sea, las líneas políticas ahí van a seguir, va a seguir siendo una economía abierta, una economía con un dinamismo de crecimiento importante, con un gran desafío ahora, porque el Canal de Panamá, debido a los problemas de cambio climático, el fenómeno del Niño, las pocas precipitaciones, está limitando el paso de embarcaciones, y eso por supuesto afecta mucho no solo el comercio internacional, sino los ingresos tributarios del gobierno panameño. Y luego, bueno, sigue otro país del SICA, casi que apenas 2 semanas después, que es República Dominicana, el 19 de mayo. República Dominicana también, yo creo que independientemente de cuál de los 3 candidatos que hay gane, uno de ellos es el actual presidente, Luis Abinader. En República Dominicana la reelección consecutiva por un periodo existe, que pareciera que tiene muchas posibilidades de ganar porque tiene un alto índice de popularidad. Otro es un ex presidente, Leonel Fernández, y el tercero es un candidato menor en cuanto a las preferencias electorales que se llama Abel Martínez. Las elecciones que siguen son, llamémoslas, las más importantes de este ciclo en América Latina, que son las de México, que como se ha puesto de manifiesto, pues la delfín del presidente López Obrador, Claudia Sheinbaum, pareciera que va a ganar, es la que está en el primer lugar en las encuestas y bastante afirmada ahí. La contendiente de una alianza de partidos opositores, Xóchitl Gálvez, ha tenido un buen desempeño, pero pareciera que no va a ganar, digamos. Entonces la única certeza en México es que va a haber una mujer presidente. Eso no hay la menor duda. Y hay un tercer candidato de partidos menores que no se le ve ninguna posibilidad. Y en México, recordemos, al igual que Panamá, no hay segunda vuelta. El candidato que queda de primero en la primera vuelta es el que gana, ¿verdad? Entonces ahí realmente es muy posible que Claudia Sheinbaum sea la que gana. Y por luego, cierto, bueno, nota de pie de página, en México sí es posible candidaturas independientes, pero más o menos en la ley está la trampa. Tienen que alcanzar un nivel de reconocimiento, importante. En algún momento el ex canciller Jorge Castañeda anduvo ahí medio, por un movimiento ciudadano, exactamente. Alguna cosa ahí, pero no han participado de manera significativa. Sí, exactamente. No, y luego, digamos,
las elecciones en Venezuela han sido fijadas para julio, creo que es el 28 de julio, que es la fecha del nacimiento de Hugo Chávez, ¿verdad? O sea, tiene ya en eso un simbolismo. El gobierno fue el que las fijó porque controla el sistema electoral. Nicolás Maduro ya fue proclamado candidato y bueno, y depende de si deja o no deja que María Corina Machado participe, tiene el triunfo asegurado. Si María Corina Machado participa y hay una razonable libertad, Maduro va a ser derrotado. Por eso él no lo va a permitir, ¿verdad? Y luego las que siguen son las de Uruguay, que primero viene todo un proceso interno en los partidos. El sistema electoral uruguayo es bastante complejo porque hay como unas elecciones primarias en cada uno de los partidos, hay varios precandidatos, sobre todo en el Frente Popular, que, bueno, es el partido de izquierda, una alianza, y en el Partido Blanco, que es el que está gobernando. Exactamente. Entonces, en Uruguay la gran ventaja es que hay una gran estabilidad, ¿verdad? Y por supuesto que no es lo mismo desde el punto de vista de las opciones políticas si gana el Frente Amplio que si gana el Partido Blanco o si gana el Partido Colorado, que ha sido como más socialdemócrata. Pero sobre lo que yo no tengo ninguna duda es que el sistema democrático se va a mantener incólume. Sí, realmente es admirable Uruguay. Quién sabe por qué, pero en algún momento escribieron un libro y han aparecido dos expresidentes de los dos partidos, dos adultos casi un poquito mayores que yo, y ya eso es decir, porque pese a visiones distintas, reconocen que el país es lo importante. Es que hay una gran madurez democrática en Uruguay, que desgraciadamente es algo que una gran cantidad de países no tienen. Y quienes la hemos tenido, como Costa Rica, creo que la estamos perdiendo paulatinamente, ¿verdad? Y hay un gran respeto por los procedimientos de la democracia, no solo los procedimientos institucionales, sino los procedimientos informales, el respeto, el reconocer que el adversario no es necesariamente un enemigo, el reconocer los aportes que han hecho otros antes, aunque dentro de esos aportes haya errores. Y yo creo que eso es muy importante. De ese tema y de otros, don Eduardo, iremos al tercero y último segmento. Perfecto. Gracias. Continuamos. Y reitero lo de la claridad de don Eduardo, pero ya lo dije, entonces no, por favor, y le estoy quitando tiempo, don Eduardo, por favor. No, nada más quería agregar, porque hice como un repaso que puede ser así como muy cuantitativo, ¿verdad?, entre candidatos, elecciones, etcétera. Yo rescataría algunos elementos alrededor de esto. Número uno es que los sistemas electorales en América Latina, con excepción de países dictatoriales como Venezuela, Nicaragua y Cuba, donde prácticamente no existen, pues han demostrado a lo largo del tiempo y desde la reinstauración de la democracia en América Latina, después de las dictaduras militares de los años 70, una gran resiliencia. Y yo creo que eso hay que rescatarlo, porque incluso un régimen como el de Maduro, para legitimarse, acude a elecciones, aunque sean elecciones que son, desde mi punto de vista, a menos que algo cambie para bien, van a ser una farsa. Entonces eso es algo que yo rescato. En segundo lugar, un aspecto muy importante que hay que tomar en cuenta es que los países de América Latina, con grandes diferencias en su economía, en su composición de estructuras sociales, económicas, etcétera, pues están enfrentando una serie de desafíos muy grandes, ¿verdad? En algunos casos son desafíos producto de políticas económicas totalmente desquiciadas, como es el caso de Argentina, que pareciera a veces que Argentina, a lo largo del tiempo, la clase política argentina ha hecho todo lo posible por evitar que el país se desarrolle, que ya bastante desarrollado ha estado,
pero que en este momento está pasando por una crisis muy grande. Entonces yo diría que Argentina es un gran laboratorio en este momento político y económico. Yo creo que Javier Milei tiene unos ímpetus bastante autoritarios, no ha reconocido, por lo menos no ha internalizado, que no tiene mayoría en el Congreso y está tratando de gobernar a golpe de tambor. Si bien es cierto, también considero que algunas de sus políticas y sobre todo de sus objetivos en materia económica son muy, muy convenientes, ¿verdad? Porque realmente lo que no puede sostener Argentina por más tiempo es ese sistema clientelista de un Estado que ha devorado una gran cantidad de la capacidad productiva de ese país y que así el país no va jamás a salir de crisis consecutivas. Ahora, si Milei va a ser capaz de cambiar eso en un contexto realmente democrático y de tolerancia, yo tengo mis serias dudas, ¿verdad? Y bueno, en el caso de México, que es otro país sumamente importante, o sea, la segunda economía de América Latina después de Brasil y además en nuestra zona del mundo, digamos la zona mesoamericana, es sumamente importante. Yo diría que aquí lo que yo veo como una ventaja es que la candidata Claudia Sheinbaum, la del partido de la alianza de Morena y otros partidos que actualmente, bueno, que llevaron al poder a Andrés Manuel López Obrador, pues pareciera una persona un poco más moderna. Es que Andrés Manuel López Obrador es lo que en México llaman un dinosaurio, porque él viene de la política tradicional del PRI, pasó por una gran evolución, el Partido Revolucionario Democrático, hasta que llegó al partido actual Morena, perdió una elección por un margen muy pequeño y finalmente ganó. Y tiene como una entraña populista. Lo que pasa es que en México, bien que mal, el proceso de reinstauración democrática logró establecer algunas instituciones sólidas, ¿verdad? El Poder Judicial se ha mantenido con solidez, el Instituto Nacional Electoral, a pesar de todos los embates que ha hecho en su contra Andrés Manuel López Obrador, bueno, también contra el Poder Judicial, se ha mantenido y yo creo que eso es muy importante. Y hay una sociedad civil bastante robusta, muy, muy robusta y con capacidad de movilización, y yo creo que eso es importante. Y luego, algo que es muy importante también considerar en relación con México es su vecindad con Estados Unidos, que es una gran ventaja y también puede ser una gran desventaja. Digamos, la gran ventaja en este momento es que esa vecindad está haciendo que la economía mexicana muestre una solidez muy, muy grande. Leí que México sobrepasó a China como el principal país exportador hacia Estados Unidos. O sea, el mercado estadounidense es fundamental para México y yo creo que eso hasta cierto punto es una especie de contención en cuanto a hasta dónde puede llegar el populismo, porque si algo no puede arriesgar México es la inversión y es el mercado estadounidense. Eso yo creo que es muy importante. Sin embargo, está esa relación tan problemática que tiene que ver con migración, que tiene que ver con tráfico de drogas y está obviamente la gran espada de Damocles no solo sobre México, sino sobre todo el mundo de qué va a pasar en las elecciones de Estados Unidos el 5 de noviembre. Pero bueno, eso sí, si usted está de acuerdo, lo podemos ver en otro programa, ¿verdad? Sí, y es muy... Sobre eso, yo estuve brevemente, fui miembro suplente de COPROCON, la Comisión de la Competencia, que el ministro Vargas había sido muy importante en la configuración de la ley, y la ley, y lo notamos mucho porque hubo un evento en el cual estaba mal copiada la ley de México, porque lo que se hizo en la ley de Costa Rica fue copiarla de México. Y los diputados, hubo un párrafo ahí que quitaron en la copia y bueno, al cabo la Asamblea Legislativa tiene esa potestad de aprobar lo que quieran aprobar. Y de las instituciones, de las muchas, que el actual gobierno quiere quitar, y la candidata no ha dicho que, es decir, ha dicho que
que en todo es lo que el actual presidente opina. Habrá que ver qué ocurre si es que ella llega, como aparentemente será, pero las instituciones tienen un peso importante, con un pequeño detalle. El hecho de que no sean las instituciones descentralizadas, y estamos en el año del 75 aniversario de la Constitución del 49, que fue la gran constitución de la descentralización, una de las cosas es que si el presidente puede llegar, o el partido del presidente puede llegar a tocar la puerta, aquí le entrego billetico sobre billetico, la parte, eso se presta para lo que todos entendemos, pero al mismo tiempo le da una gran legitimidad al partido. Sí, bueno, en México sabemos que la corrupción siempre ha sido una variable crítica en la vida política, en la vida económica y en la vida social, desgraciadamente. Ahora, yo a eso que usted dice añadiría algo que lo puede compensar, y es el carácter federal del Estado mexicano. O sea, el hecho de que sea un Estado federal hace que el centralismo tenga ciertos límites, ¿verdad? Que yo creo que eso es importante tomarlo en cuenta, pero sí, o sea, de la época del PRI, México se convirtió en un estado que, a pesar de ser federal, era muy centralista. Creo que eso se ha estado reduciendo un poco a lo largo del tiempo, pero obviamente el gobierno federal tiene una gran fuerza y, digamos, desgraciadamente, por ejemplo, en política energética, Andrés Manuel López Obrador ha ido en contra de la corriente, privilegiando mucho el petróleo, desdeñando las energías verdes, invirtiendo mucho en Pemex, a pesar de que es una empresa, la empresa mexicana de hidrocarburos, que es una empresa sumamente ineficiente, creando una serie de proyectos medio faraónicos cuyo costo real y sobre todo el costo de oportunidad es muy alto, y en lugar de tratar de orientarse por otros proyectos. Y eso, yo creo que los delfines políticos a veces dan muchas sorpresas. Y yo no dudo, tal vez estoy haciendo lo que llaman wishful thinking, que Claudia Sheinbaum sea una sorpresa mejor de lo que esperamos. Hablaremos de eso posiblemente en el siguiente programa que hagamos. Bueno, muchas y gracias. a las amigas y amigos los invitamos a que se mantengan con los espléndidos programas de 15 UCR. Cuídese mucho, Alberto. Igualmente, gracias. Thank you.